Mi suegra, Victoria, me ordenó abruptamente que saliera de su casa después de que mi esposo, Jerry, aceptara un trabajo en el extranjero. Esto dejó a mi hija pequeña, Doris, y a mí sin hogar, obligándonos a buscar refugio en un parque local, mientras abrazaba a mi hija de 3 años en mis brazos, rodeadas por el caos e incertidumbre de nuestra situación. Las cosas empeoraron. Un grupo de policías se acercó a nosotras y, en medio de un fuerte aguacero, nos escoltó hasta la comisaría. Soy Grace, pronto a cumplir 37 años. Mi vida cambió drásticamente cuando conocí a Jerry en el trabajo. Después de un año de noviazgo, nos casamos, y decidí dejar mi empleo para enfocarme en nuestra familia. Hace 3 años, dimos la bienvenida a nuestra hija al mundo. Por un tiempo, la vida fue estable, con Jerry, Doris, Victoria y yo viviendo cómodamente juntos. Inicialmente rentábamos una casa, pero después de que el esposo de Victoria falleciera y ella comenzara a tener problemas de movilidad debido a sus rodillas, optamos por comprar un departamento cerca del transporte público para adaptarnos mejor a sus necesidades. El departamento, equipado con un elevador, parecía ideal para Victoria y era más asequible que una casa. Sacamos un préstamo a 37 años para asegurar la propiedad. El trabajo de Jerry implica viajes frecuentes. Generalmente lo requieren fuera cada semana, aunque nos aseguraron que no tendría que mudarse permanentemente después de comprar el departamento. Su constante ausencia ha sido una carga significativa para mí, especialmente con una niña pequeña a la que cuidar. Al principio, Victoria fue de gran apoyo, pero nuestra relación se deterioró con el tiempo, llevándome a la situación actual de buscar refugio en un parque, sin saber qué nos deparará el futuro a Doris y a mí. Últimamente, Victoria ha dejado de ayudar con el cuidado de Doris, y en cambio, ha añadido a mis tareas diarias. A menudo deja platos sucios por toda la casa después de las comidas y no enjuaga los utensilios de cocina, lo que los hace especialmente difíciles de limpiar. A pesar de mis peticiones para que al menos los enjuague, responde con disculpas vacías y promesas de mejorar, las cuales nunca cumple. He notado que solo enjuaga los platos cuando Jerry está en casa, lo que sugiere que su negligencia podría ser intencional cuando él no está. Su comportamiento va más allá de las tareas de la cocina. Hay ocasiones en que me pregunta si necesito algo de la tienda, y aunque le digo que no, después ella dice que necesita algo una vez que he regresado. Esto se ha convertido en una molestia frecuente, dado sus problemas de rodillas. Siempre he tratado de acomodar sus necesidades, pero mi paciencia se está agotando debido a su comportamiento difícil y continuo. Esta situación comenzó poco después de que empezáramos a vivir juntas y solo ha empeorado con los años. Cuando le conté a una amiga sobre mis dificultades con Victoria, me sugirió que podría estar enfrentando acoso y me animó a hablar con Jerry para pedirle apoyo. Dudé, sin embargo, porque sabía que Victoria no tenía otra familia y temía que si mencionaba mis preocupaciones, ella podría acabar en un asilo. No quería causarle angustia, pero un incidente pronto me hizo reconsiderar mi enfoque. Un día, planeé dejar a Doris en casa de mis padres, quienes me invitaron a pasar la noche. Aunque estuve tentada, me sentí incómoda con la idea de dejar a Victoria sola, así que después de una breve conversación con mis padres, decidí regresar a nuestro departamento. Al llegar, me di cuenta de que había olvidado mis llaves en casa de mis padres, dejándome atrapada afuera y preocupada. Esta situación me hizo reflexionar sobre la dinámica en nuestro hogar y si era hora de abordar los problemas con Jerry. Entonces, se me ocurrió, probablemente Victoria estaba en casa, así que decidí tocar el intercomunicador para entrar. Presioné el botón y esperé, pero no hubo respuesta. Confundida, consideré la posibilidad de que hubiera salido, así que esperé afuera, con la esperanza de que regresara pronto. Sin embargo, después de 3 largas horas, la oscuridad comenzó a caer, y mi preocupación se intensificó sin rastro de ella. Justo entonces, apareció otro residente, y aproveché la oportunidad para seguirlo por la entrada principal. Estaba segura de que Victoria estaba en casa, ya que rara vez salía de noche. Intenté de nuevo el intercomunicador, estando justo fuera de la puerta de nuestro departamento, pero aún así no hubo respuesta. Esperé, escuchando atentamente hasta que finalmente escuché un leve ruido desde adentro, confirmando que ella estaba allí. A pesar de varios intentos más con el intercomunicador, no hubo movimiento desde dentro. Sintiéndome completamente derrotada, decidí registrarme en un motel cercano por la noche, planeando regresar una vez que Jerry estuviera de vuelta de su viaje de negocios. Cuando le conté el incidente a Jerry, se mostró comprensiblemente perturbado por la idea de que Victoria me hubiera encerrado afuera. Sin embargo, ella lo descartó, diciendo que tal vez no me había escuchado por su edad. Sin embargo, una ligera sonrisa en su rostro sugería lo contrario. Una vez de vuelta en nuestro departamento,
Rápidamente agarré mis llaves y me dirigí a recoger a Doris de casa de mis padres. Durante nuestra conversación, mis padres me ofrecieron palabras reconfortantes, asegurándome que su casa siempre estaría abierta si las cosas se salían de control. Su apoyo me conmovió hasta las lágrimas, pero me recompuse antes de regresar con Doris. Las cosas con Victoria se estabilizaron por un tiempo, pero luego ocurrió lo inesperado. La transferencia de trabajo de Jerry a otro país se volvió permanente. Cuando me consultó al respecto, supe que habíamos llegado a un punto crucial en nuestra discusión sobre nuestro futuro. Me quedé sin palabras cuando Jerry me pidió que considerara mudarnos a Europa con él, sopesando el posible trastorno que podría causar para nuestra hija, Doris. Después de mucha reflexión, decidí que lo mejor era que Doris y yo nos quedáramos en los Estados Unidos mientras Jerry se mudaba por su trabajo. Él estaba comprensiblemente preocupado por nosotras, pero su apretada agenda de trabajo le dejaba poco tiempo para preocuparse por la situación. Con solo Doris, Victoria y yo en casa, anticipé desafíos con Victoria una vez que Jerry se fuera. Luego, un día tormentoso, cuando el clima hizo que fuera demasiado peligroso salir, todo cambió. De repente, Victoria soltó una bomba. Declaró con frialdad que Doris y yo deberíamos mudarnos ahora que Jerry ya no estaba. Me quedé atónita y le pregunté, disculpa, ¿qué quieres decir? Su fría respuesta me golpeó como una bofetada. Justo lo que dije. Creo que sería mejor si tú y Doris encontraran otro lugar para vivir. Yo me encargaré de las cosas aquí. Simplemente no me siento cómoda con extraños en la casa. Tienen que irse de inmediato. Sus palabras me hirieron profundamente. Siempre había intentado crear un ambiente armonioso con Victoria, tratándola como familia a pesar de no ser de sangre. Sin embargo, para ella, parecía que Doris y yo no éramos más que un inconveniente. Mientras consideraba la posibilidad de regresar a casa de mis padres, el tono severo de Victoria se intensificó. Me gritó, ¿por qué no te vas de una vez? Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, me encontré siendo expulsada de mi hogar sin siquiera tener la oportunidad de recoger mis pertenencias. A pesar de mis golpes desesperados en la puerta, Victoria se negó a dejarnos entrar. Sintiéndome perdida y desconcertada, cargué a Doris bajo la lluvia incesante hasta un parque cercano, buscando refugio bajo un techo para escapar del aguacero. El aguacero no daba señales de parar. Lo ideal habría sido ir a un motel o regresar a la casa de mis padres, pero la repentina expulsión nos dejó buscando refugio inmediato de la tormenta. Al darme cuenta de que había dejado mi billetera y mi teléfono dentro de la casa, me sentía aún más indefensa mientras me sentaba en el parque, sin saber qué hacer a continuación. La lluvia seguía cayendo, y a medida que pasaba el tiempo, me sentía cada vez más agotada y fría, con la oscuridad acercándose y el frío intensificándose. A pesar de ser verano, comencé a preocuparme por la salud de mi hija Doris y la mía. Las opciones eran limitadas y contemplé la perspectiva desalentadora de caminar hasta la casa de mis padres, que estaba a unas 4 horas de distancia. Mientras reunía fuerzas para hacerlo, noté 2 haces de luz atravesando la lluvia. Eran policías acercándose. Antes de que pudiera pedir ayuda, uno de los oficiales gritó, ¿eres Grace? ¿Y esta pequeña es Doris? Sorprendida de que supieran nuestros nombres, confirmé con vacilación. Entonces el oficial dijo, por favor, acompáñenos a la estación. Confundida sobre por qué nos llevarían a la comisaría y si algo andaba mal, Doris y yo lo seguimos hasta el coche patrulla, temblando de frío. Los oficiales, al notar nuestro malestar, nos envolvieron en toallas grandes y mencionaron que tenían ropa de repuesto para nosotras en la estación. Agradecida pero curiosa por saber cómo nos habían encontrado, les pregunté. Me aseguraron, les explicaremos todo una vez que lleguemos a la estación. Por ahora, solo trate de relajarse. Demasiado agotada para insistir, pronto me quedé dormida en la calidez del coche patrulla. Cuando desperté, habíamos llegado a la estación de policía. Al seguir a los oficiales hacia adentro, me sorprendí al ver a Victoria y a mi tío esperándonos. Tío, ¿qué haces aquí? Pregunté, desconcertada. Él explicó que Jerry lo había contactado, preocupado de que yo pudiera estar teniendo dificultades con su madre. Como Jerry estaba en el extranjero, le había pedido a mi tío que vigilara la situación. Mi tío reveló que nos había visto en el parque más temprano bajo la lluvia y había considerado llevarnos a su casa. Sin embargo, sintió que las acciones de Victoria eran demasiado extremas y requerían la intervención de la policía, que fue como los oficiales supieron dónde encontrarnos. Victoria también había sido convocada a la estación de policía. Sentada en un sofá, me fulminaba con la mirada, visiblemente desconcertada e irritada por estar allí. ¿Por qué tengo que estar aquí? Me duele la rodilla. Si Jerry estuviera aquí, nada de esto estaría pasando, argumentó. Sin embargo, la situación había ocurrido precisamente porque Jerry había solicitado la ayuda de mi tío.
Durante nuestra conversación con la policía, quedó claro que podría haber consecuencias legales para las acciones de Victoria, y me aconsejaron que considerara contratar un abogado, aún desafiante. Victoria minimizó su comportamiento, diciendo, solo cerré la puerta, nada más. Sin embargo, mi tío intervino, enfatizando la seriedad de sus acciones. Lanzarme a mí y a una niña pequeña a una tormenta no era un asunto menor. También señaló que yo era la propietaria legítima de la casa, un hecho que sorprendió a Victoria. Ella había asumido que Jerry, como cabeza de familia, sería el dueño, pero estaba equivocada. Mi tío, quien trabaja en bienes raíces, había conseguido una gran oferta en un condominio, y Jerry insistió en que se pusiera a mi nombre, una decisión en la que no había pensado mucho hasta ahora, pero por la cual estaba inmensamente agradecida. Siguiendo el consejo de mi tío, decidí contratar un abogado. El abogado explicó que desalojar a Victoria podría ser un proceso complicado y sugirió que colocarla en una residencia para ancianos podría ser la mejor opción. Inmediatamente llamé a Jerry para ponerlo al tanto. Estaba sorprendido por la escalada de los eventos y expresó un fuerte deseo de regresar y abordar la situación adecuadamente. También mencionó que había estado considerando una residencia para Victoria, sin saber el drama que se había desarrollado. A pesar de la atmósfera seria en la estación de policía, Victoria permanecía indiferente, comiendo galletas tranquilamente, aparentemente sin inmutarse por la gravedad de la situación. Incapaz de regresar a casa mientras ella aún estuviera allí, opté por quedarme en la casa de mis padres hasta que Jerry pudiera regresar de Europa. Estaba programado para volver en una semana, lo que me dio algo de tiempo para contemplar nuestros próximos pasos. Si Jerry no me apoyaba en esta situación, era dolorosamente consciente de que el divorcio podría convertirse en la única opción viable. En retrospectiva, lamentaba no haber buscado consejo antes. 2 semanas después, Jerry regresó de Europa y fue directamente a la casa donde estaba Victoria. Yo volví de la casa de mis padres, sabiendo que necesitábamos discutir la situación a fondo antes del próximo viaje de Jerry a Europa. Escuché algunas cosas del tío de Grace. ¿Es cierto?, preguntó Jerry a Victoria cuando llegué. Victoria negó vehementemente haber hecho algo malo, acusándome de conspirar contra ella para que la desalojaran. Son mentiras. No he hecho nada. Grace está tramando para desalojarme, afirmó. Jerry, a quien yo esperaba que me apoyara, parecía inseguro y le preguntó a Victoria, ¿tienes alguna prueba para demostrar que Grace está tramando algo? No, por supuesto que no, respondió a la defensiva. Luego se volvió hacia mí. Grace, ¿tienes alguna evidencia? Dudé por un momento antes de entregarle la grabadora que había estado llevando. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando intrigado. La grabadora contenía varios ejemplos de los comentarios y acciones hirientes de Victoria, no solo del día en que me echó, sino también de otras ocasiones en las que me insultó. Mientras Jerry escuchaba las grabaciones, su expresión cambiaba visiblemente. Las cintas captaban a Victoria diciendo cosas como, «Eres una esposa inútil. Me pregunto por qué siquiera se casó contigo». Victoria se apresuró a defenderse, insistiendo en que las grabaciones se habían sacado de contexto y que representaban solo un hecho aislado. Sin embargo, a medida que las grabaciones continuaban, se hizo evidente que su abuso verbal era un patrón recurrente, no un incidente aislado. La mano de Jerry temblaba con tensión y enojo mientras procesaba la información. «Mamá, ¿de qué se trata esto?», exigió, buscando una explicación, pero Victoria guardó silencio. «Si no puedes responder, entonces tengo que creer que esto es cierto, y si lo es, necesito proteger a Grace y a Doris. Lo entiendes, ¿verdad?». La ira de Jerry era palpable, un lado de él que nunca había visto en todos nuestros años juntos. Frente a esta nueva faceta de su hijo, Victoria se veía asustada y no pudo responder. Después de numerosas conversaciones y antes de que Jerry regresara a Europa, dejé claro que ya no podía vivir con Victoria, especialmente con Doris de por medio. Jerry parecía entender la gravedad de la situación y se inclinaba hacia la idea de colocar a Victoria en una residencia. Sin embargo, ella se oponía rotundamente, lo que complicaba aún más nuestras discusiones. A pesar de sus objeciones, decidí que la mejor opción sería vender la casa, dejando en claro que Victoria ya no podía quedarse allí. «Si no quieres ir a la residencia, tendrás que encontrar otro lugar donde vivir», le dijo Jerry firmemente a Victoria. Aunque se resistía a la idea de vender la casa, era un paso necesario para nuestro futuro. Doris y yo habíamos decidido mudarnos a Europa, y Jerry, lamentando no haber estado más presente para su familia, estaba ansioso por asegurar que permaneciéramos juntos. Al avanzar,
A pesar de mis reservas sobre vivir en el extranjero, la perspectiva de tener a Jerry con nosotros era reconfortante. Además, le brindaría a Doris la valiosa oportunidad de experimentar la vida en Europa desde una edad temprana. Vender el condominio, que aún tenía una hipoteca, se convirtió en nuestra única opción viable. Si no lo vendíamos, Victoria tendría que hacerse cargo de los pagos de la hipoteca con su ingreso fijo, lo cual no era factible considerando su futuro. Era importante que alguien la ayudara, pero Victoria se negaba firmemente a mudarse a una residencia. Reluctantemente, tuvimos que ingresarla a la fuerza. Lo siento, pero tengo que regresar a Europa. ¿Podrías encargarte de los trámites restantes aquí?, preguntó Jerry antes de su partida. Con la ayuda de otros, logré finalizar el ingreso de Victoria en la residencia. El personal prometió mantenerme informada sobre su estado, pero era evidente que tenía dificultades para adaptarse. No solo se sentía deprimida, también causaba problemas al personal y a otros residentes. Antes de irme a Europa, visité a Victoria para ver cómo estaba, pero ella me atacó verbalmente. ¿Por qué me has encerrado en este lugar?, exigió, quejándose también de la comida, las camas y los otros residentes. Cuando me disculpé con el personal, ellos fueron comprensivos. Está bien, me tranquilizó uno de ellos. Estamos acostumbrados a este tipo de comportamiento. Déjanoslo a nosotros, te mantendremos informada, y si sucede algo, te avisaremos, así que no te preocupes. A pesar de todas las dificultades que soporté con Victoria mientras vivíamos juntas, no pude evitar sentir una cierta preocupación al dirigirme a Europa. Al llegar a Venecia, Jerry me esperaba en el aeropuerto y nos dirigimos al apartamento que habíamos alquilado. Era bien sabido que los alquileres en Venecia eran mucho más altos que en Oklahoma, pero estábamos preparados para comenzar de nuevo en esta vibrante ciudad. Afortunadamente, la empresa de Jerry proporcionaba una asignación de vivienda, lo que nos permitió encontrar un apartamento espacioso y a un precio razonable en Venecia. Los vecinos en nuestro edificio son increíblemente amables, lo que ha facilitado mucho el proceso de adaptación, aunque mi francés aún está en proceso de mejora. Ayer mismo, un vecino compartió un poco de vino y queso conmigo, y a cambio, les ofrecí un poco de macarrones con queso caseros. Mi hija, Doris, y yo estamos aprendiendo francés gradualmente, y reconociendo las limitaciones del autoaprendizaje. Me he inscrito en una escuela de idiomas. Mis compañeros de clase también son recién llegados a Italia, y ya he hecho algunos amigos, disfrutando verdaderamente de mi nueva vida en Venecia. En Estados Unidos, mis constantes preocupaciones por Victoria a menudo empañaban mi capacidad para disfrutar plenamente de las salidas sociales. Aquí en Venecia, sin embargo, puedo deleitarme con almuerzos relajados, tal como me gusta. Mi única preocupación en este momento es Doris, quien aún es muy pequeña para el jardín de infancia, ya que aquí los niños suelen comenzar el año en que cumplen 6. Espero que para entonces haya aprendido suficiente francés, y afortunadamente, parece estar adaptándose rápidamente. Estoy contemplando encontrar un trabajo una vez que Doris comience la guardería, aunque Jerry me apoya en quedarme en casa. Vivir en Venecia ha despertado en mí el deseo de explorar nuevas oportunidades. La vibra ambiciosa y segura de la ciudad ha encendido algo en mi interior. Me he hecho amiga de una camarera en un café cercano que insinuó que podría haber una oportunidad de trabajo para mí allí. El café es popular no solo entre la comunidad estadounidense, sino también entre muchos locales ansiosos por aprender inglés. Pueden surgir desafíos en el futuro, pero desde que llegué a Italia, Jerry y yo hemos estado comunicándonos mucho mejor. Me siento más segura al expresar mis sentimientos, y creo que, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos como familia. Actualmente, me siento más feliz que nunca en mi vida, enriquecida por este nuevo capítulo que hemos emprendido en Venecia.